Creías conocer toda la historia de Domelipa. Te equivocas. Detrás de los millones de seguidores y la fama mundial, existe una historia secreta que México nunca supo. Una historia de mentores misteriosos, decisiones que cambiaron su destino, y sacrificios que la llevaron desde una colonia de Monterrey hasta conquistar el mundo digital. Lo que estás a punto de descubrir te hará ver a Dominique de una manera completamente diferente. Prepárate para conocer la verdad. La historia secreta de Domelipa, lo que México no sabía en las calles de Monterrey, cuando las luces de neón apenas comenzaban a parpadear en la madrugada del 27 de agosto de 2001, nacía una niña que cambiaría para siempre el panorama digital de México y Latinoamérica. Dominique Elizabeth Reséndez Robledo, conocida mundialmente como Domelipa, llegó al mundo con un destino que ni ella misma podría haber imaginado. Pero detrás de los millones de seguidores, las colaboraciones millonarias y la fama internacional, se esconde una historia que México entero desconoce, una historia que podría cambiar la forma en que vemos a esta joven regiomontana para siempre. La infancia de Dominique transcurrió entre las montañas que rodean Monterrey, en un hogar de clase media donde sus padres, trabajadores incansables, soñaban con darle a su hija las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Su padre, un mecánico que trabajaba día y noche en un taller del centro de la ciudad, y su madre, una secretaria en una pequeña empresa local, ahorraban cada peso para que Dominique pudiera estudiar en una escuela privada. Pero lo que no sabían era que su pequeña hija ya mostraba signos de algo extraordinario. Desde los 5 años, Dominique demostraba una capacidad única para conectar con las personas. En las reuniones familiares, era ella quien animaba a todos, quien inventaba juegos y hacía reír a sus primos y tíos. Su abuela materna, doña Carmen, una mujer sabia que había vivido toda su vida en las colonias populares de Monterrey, siempre decía que Dominique tenía algo especial, una luz que brillaba diferente a la de otros niños. En la escuela primaria, Dominique destacaba no solo por sus calificaciones, sino por su capacidad de liderazgo. Era la primera en levantar la mano para participar en obras de teatro, concursos de canto y eventos culturales. Sus maestros notaban que tenía un don natural para la expresión artística, pero también una inteligencia emocional que la hacía destacar entre sus compañeros. A los 8 años, ya organizaba pequeños espectáculos en el patio de recreo, donde cantaba, bailaba y hacía reír a docenas de niños que se reunían a su alrededor. Pero la verdadera personalidad de Dominique comenzó a emerger durante su adolescencia temprana. A los 12 años, cuando la mayoría de sus compañeras apenas comenzaban a experimentar con maquillaje y ropa, ella ya tenía una visión clara de lo que quería hacer con su vida. Había descubierto YouTube y pasaba horas estudiando a los creadores de contenido más exitosos, no solo para entretenerse, sino para entender qué hacía que sus videos fueran tan populares. Sus padres inicialmente se preocuparon por el tiempo que Dominique pasaba en Internet, pero pronto se dieron cuenta de que no era una obsesión típica de adolescente. Ella tomaba notas detalladas sobre técnicas de edición, estrategias de contenido y maneras de conectar con audiencias. A los 13 años, ya había creado su primer canal de YouTube, donde subía videos de covers de canciones populares y rutinas de baile que ella misma coreografiaba. El primer video que llamó la atención fue una versión de una canción de Jazzy y Joy que Dominique había adaptado con un ritmo más urbano. Su voz, aunque joven, tenía una calidad única que captaba la atención desde los primeros segundos. Pero lo que realmente impresionó a los espectadores fue su presencia natural frente a la cámara. Dominique no solo cantaba, conectaba emocionalmente con quienes la veían, como si estuviera hablando directamente con cada persona a través de la pantalla. El video se volvió viral en Monterrey primero, luego en todo Nuevo León y finalmente en todo México. En una semana, había acumulado más de 100,000 visualizaciones, una cifra extraordinaria para una adolescente desconocida. Los comentarios llegaban de todas partes del país, y muchos preguntaban quién era esta joven talentosa que había aparecido de la nada, pero el éxito inicial también trajo los primeros desafíos. En la escuela, algunos compañeros comenzaron a tratarla diferente. Algunos la admiraban, otros la envidiaban, y algunos incluso la acosaban por creerse famosa. Dominique enfrentó su primera lección sobre el precio de la fama y aprendió que no todos estarían felices por su éxito.
Hubo noches en que lloró en su habitación, cuestionándose si valía la pena continuar con algo que la hacía sentir aislada de sus compañeros. El apoyo de su familia fue crucial durante este periodo difícil. Su padre, aunque inicialmente escéptico sobre las redes sociales, comenzó a ver que el talento de su hija era real y que podía convertirse en algo más que un pasatiempo. Su madre, siempre más intuitiva, entendió que Dominique había encontrado su vocación verdadera. Juntos, decidieron apoyarla completamente, incluso cuando eso significaba hacer sacrificios económicos para comprar mejor equipo de grabación y edición. Durante su adolescencia, mientras sus compañeras de clase se preocupaban por los exámenes y los chicos, Dominique ya estaba experimentando con algo revolucionario. En 2016, cuando TikTok apenas comenzaba a ganar popularidad en México, ella ya intuía que esa plataforma cambiaría el mundo. Pero lo que México no sabe es que su primer video viral no fue casualidad. Detrás de esa coreografía que conquistó millones de corazones, había meses de preparación, estudio y una estrategia que una adolescente de 15 años no debería haber podido desarrollar sola. La verdad es que Dominique tenía un mentor secreto. Se trataba de un empresario mexicano del mundo digital, alguien que había hecho fortuna en Silicon Valley y que había regresado a México buscando el próximo talento que revolucionaría las redes sociales latinoamericanas. Este hombre, cuya identidad permanece en el anonimato hasta el día de hoy, vio en Dominique algo que ni ella misma había descubierto: la capacidad innata de entender los algoritmos, de predecir qué contenido se volvería viral y de conectar emocionalmente con audiencias masivas. El primer encuentro entre Dominique y su mentor ocurrió de manera aparentemente casual. Ella había sido invitada a un evento de creadores de contenido en Ciudad de México, uno de los primeros eventos de este tipo en el país. Durante una pausa entre conferencias, un hombre elegante, de unos 40 años, se acercó a ella y le dijo algo que cambiaría su vida: tienes un talento extraordinario, pero te falta visión empresarial. ¿Te interesaría aprender cómo convertir tu talento en un imperio? Dominique, inicialmente desconfiada, casi rechaza la propuesta. Pero algo en la manera en que el hombre hablaba, su conocimiento profundo de la industria digital y las historias que compartía sobre otros talentos que había mentorado, la convenció de darle una oportunidad. Acordaron reunirse en una cafetería de la colonia Roma, un lugar discreto donde podrían hablar sin ser interrumpidos. Durante meses, se reunían en secreto en diferentes cafeterías del centro de Monterrey. Él le enseñaba conceptos avanzados de marketing digital, análisis de datos y psicología del consumidor. Mientras otros adolescentes estudiaban matemáticas y historia, Dominique aprendía sobre engagement rates, demographic targeting y brand positioning. Su mentor le explicaba cómo cada movimiento en sus videos, cada expresión facial, cada segundo de duración podría impactar en el alcance de su contenido. Las lecciones eran intensas y detalladas. Su mentor le mostraba gráficos complejos que explicaban cómo los algoritmos de las redes sociales decidían qué contenido promover. Le enseñaba a identificar tendencias antes de que se volvieran populares, a entender los patrones de comportamiento de diferentes demografías y a crear contenido que no solo entretenía, sino que generaba engagement duradero. Una de las lecciones más importantes fue sobre la autenticidad. Su mentor le explicó que en la era digital, la audiencia podía detectar la falsedad instantáneamente. Tu mayor fortaleza, le decía, es que eres genuinamente tú misma frente a la cámara. Muchos influencers pierden esa autenticidad cuando se vuelven exitosos. Tu desafío será mantener esa conexión real con tu audiencia mientras creces. El primer gran salto llegó cuando Dominique cumplió 16 años. Su video bailando una coreografía de reggaetón no solo se volvió viral en México, sino que cruzó fronteras y llegó hasta España, Argentina y Estados Unidos. Pero lo que la audiencia no sabía era que detrás de esa aparente espontaneidad había un equipo completo trabajando. Su mentor había contratado discretamente a un coreógrafo profesional, un editor de video y hasta un analista de datos que monitoreaba en tiempo real la respuesta del público. El coreógrafo, un joven talentoso que había trabajado con varios artistas urbanos mexicanos, pasó semanas perfeccionando cada movimiento. No se trataba solo de crear una coreografía atractiva, sino de diseñar movimientos que se vieran bien en el formato vertical de TikTok,
Que fueran fáciles de imitar pero suficientemente únicos para destacar entre miles de videos similares. El editor de video, un especialista en contenido digital que había estudiado en Los Ángeles, aplicó técnicas sutiles que hacían que el video fuera más atractivo visualmente. Cada corte, cada efecto de sonido, cada transición estaba calculada para maximizar el impacto. Pero lo más importante era que todo se veía natural, como si Dominique hubiera grabado el video espontáneamente en su habitación. El analista de datos monitoreaba métricas en tiempo real. ¿Cuántas personas veían el video completo? ¿En qué momento exacto dejaban de verlo? ¿Qué tipo de comentarios generaba? Y cómo se comportaba el video en diferentes regiones geográficas. Esta información era invaluable para entender qué elementos funcionaban y cuáles necesitaban ajustes para futuros videos. Los números eran extraordinarios. En menos de 48 horas, el video había alcanzado 10 millones de visualizaciones. Los comentarios llegaban por miles, desde México hasta Japón, y las solicitudes de colaboración comenzaron a llover. Pero Dominique, con apenas 16 años, se enfrentaba a una decisión que cambiaría su vida para siempre: seguir siendo una estudiante normal de preparatoria o apostar todo por una carrera en las redes sociales. Sus padres estaban divididos. Su padre, un hombre práctico que había trabajado toda su vida con sus manos, no entendía cómo su hija podía ganar dinero bailando frente a una cámara. ¿Qué va a pasar cuando se canse de esto? ¿Qué va a hacer si las redes sociales desaparecen?, preguntaba constantemente. Su madre, más visionaria, comenzaba a ver el potencial, pero temía que su hija perdiera la oportunidad de tener una educación tradicional. La tensión familiar creció durante meses. Hubo discusiones acaloradas durante las cenas, donde los padres de Dominique expresaban sus preocupaciones sobre el futuro de su hija. Algunos familiares también opinaban, muchos de ellos críticos de lo que consideraban una pérdida de tiempo que alejaría a Dominique del camino tradicional hacia el éxito. Hubo noches en que Dominique se quedaba despierta hasta altas horas, dividida entre el amor por su familia y la pasión por este nuevo mundo digital que se abría ante ella. Escribía en su diario, una costumbre que había mantenido desde niña, tratando de procesar sus emociones y clarificar sus pensamientos. En esas páginas, reflexionaba sobre sus sueños, sus miedos y la presión que sentía de tomar una decisión que definiría el resto de su vida. Durante este periodo de incertidumbre, Dominique también enfrentó presiones externas. En la escuela, algunos maestros expresaban su preocupación de que su hobby estuviera interfiriendo con sus estudios. Aunque sus calificaciones seguían siendo buenas, notaban que su atención estaba dividida. Algunos compañeros, motivados por envidia o incomprensión, comenzaron a hacer comentarios despectivos sobre su obsesión con las redes sociales. La decisión final llegó cuando una marca internacional de cosméticos le ofreció su primer contrato millonario. La cifra era tan alta que equivalía a 10 años del salario de su padre. Pero más allá del dinero, lo que realmente convenció a Dominique fue la oportunidad de convertirse en la voz de una generación de jóvenes mexicanos que, como ella, soñaban con romper barreras y conquistar el mundo. La negociación del contrato fue un proceso educativo en sí mismo. Su mentor la guió a través de los términos legales, explicándole la importancia de mantener cierto control sobre su imagen y mensaje. Le enseñó que no se trataba solo de vender un producto, sino de asociar su marca personal con valores que realmente representara. El contrato no solo incluía una suma inicial impresionante, sino también royalties por ventas y la oportunidad de participar en el desarrollo de productos futuros. Dominique insistió en incluir cláusulas que le permitieran mantener su autenticidad y rechazar cualquier mensaje que no estuviera alineado con sus valores personales. Su primer gran proyecto comercial fue revolucionario. En lugar de hacer una simple publicidad, Dominique propuso crear una campaña que contara la historia de jóvenes mexicanos que habían logrado sus sueños a pesar de las adversidades. Visitó colonias marginadas de Monterrey, entrevistó a emprendedores que habían empezado desde cero, y creó contenido que no solo vendía productos, sino que inspiraba a millones de jóvenes a creer en sí mismos. La primera parada fue en la colonia Independencia, una de las más pobres de Monterrey. Allí conoció a María, una joven de 19 años que había empezado un negocio de repostería desde su casa. María había aprendido a cocinar viendo videos en YouTube, y ahora vendía pasteles y postres que eran famosos en todo el barrio.
Su historia era inspiradora, había comenzado con apenas 200 pesos de capital y ahora empleaba a 3 personas de su comunidad. Dominique no solo entrevistó a María, sino que trabajó junto a ella durante un día completo, aprendiendo a hacer sus pasteles más populares y documentando el proceso. El video que resultó de esta experiencia mostraba una faceta de Dominique que muchos no habían visto: humilde, trabajadora, genuinamente interesada en aprender de otros. La siguiente parada fue en Santa Catarina, donde conoció a un joven mecánico que había desarrollado una innovación para hacer más eficientes los motores de automóviles. Roberto, de 22 años, había estudiado ingeniería mecánica en una universidad pública, pero había tenido que trabajar desde los 14 años para ayudar a su familia. Su invento tenía el potencial de revolucionar la industria automotriz, pero carecía de los recursos para patentarlo y comercializarlo. Dominique quedó tan impresionada con la historia de Roberto que decidió ir más allá de simplemente documentarla. Utilizó sus contactos para conectar a Roberto con inversionistas que podrían ayudarlo a desarrollar su proyecto. Meses después, Roberto había conseguido el financiamiento necesario y estaba en proceso de patentar su invención. La campaña incluía también la historia de Alejandra, una joven indígena de una comunidad huichol que había creado una marca de joyería que combinaba técnicas tradicionales con diseños modernos. Alejandra vendía sus piezas principalmente en ferias locales, pero soñaba llevar sus creaciones a mercados internacionales. Dominique pasó una semana en la comunidad de Alejandra, aprendiendo sobre las técnicas tradicionales de joyería huichol y documentando el proceso de creación. El video que creó no solo era visualmente impresionante, sino que educaba a la audiencia sobre la riqueza cultural de México y la importancia de preservar las tradiciones artesanales. El impacto de esta campaña fue inmediato y profundo. Los videos no solo rompieron récords de visualizaciones, sino que generaron ventas reales para los emprendedores que Dominique había presentado. María recibió cientos de pedidos de pasteles, Roberto consiguió 3 inversionistas interesados en su proyecto y Alejandra comenzó a vender sus joyerías en línea a clientes de todo el mundo. Pero el impacto más significativo fue cultural. La campaña no solo rompió récords de ventas para la marca de cosméticos, sino que se convirtió en un fenómeno cultural. Jóvenes de todo México comenzaron a compartir sus propias historias de superación usando el hashtag #Sueños Mexicanos que Dominique había creado. Los medios tradicionales, que inicialmente habían ignorado a esta niña que bailaba en TikTok, comenzaron a prestarle atención. Las entrevistas se multiplicaron. Dominique apareció en programas de televisión matutinos, revistas de negocios y hasta en noticieros nocturnos. Cada entrevista era una oportunidad para amplificar su mensaje sobre el potencial de la juventud mexicana y la importancia de creer en los sueños propios. Una de las entrevistas más memorables fue en el programa Ventaneando, donde Dominique tuvo que defenderse de críticas sobre su edad y experiencia. El conductor, inicialmente escéptico, terminó impresionado por la articulación y madurez de sus respuestas. Dominique no solo habló sobre su éxito personal, sino que utilizó la plataforma para destacar a otros jóvenes mexicanos que estaban haciendo cosas extraordinarias. Pronto Dominique se encontró siendo la portavoz no oficial de la juventud mexicana. Pero este rol, aunque halagador, también traía una responsabilidad inmensa. Cada palabra que decía era analizada, cada acción era escrutinizada, y cada decisión podía influir en las vidas de millones de jóvenes que la veían como un ejemplo a seguir. Pero el éxito trajo consigo desafíos que nadie había anticipado. La presión mediática era intensa, y cada movimiento de Dominique era analizado y criticado. Hubo momentos en que pensó en abandonar todo y regresar a la vida normal de una adolescente regiomontana. Las críticas eran especialmente duras en México, donde algunos sectores conservadores la acusaban de ser una mala influencia para la juventud. El primer gran escándalo llegó cuando Dominique publicó un video donde aparecía usando un bikini en una playa de Cancún. Aunque el video era inocente, mostrando un día de descanso con sus amigas, algunos críticos lo interpretaron como inapropiado para una figura pública que seguían menores de edad. Los comentarios negativos se multiplicaron y algunos incluso llegaron a amenazas. Dominique estaba devastada. Había crecido en el ojo público, pero no estaba preparada para el nivel de escrutinio que enfrentaría cada aspecto de su vida personal.
Se sintió atrapada entre ser auténtica y cumplir con las expectativas imposibles que otros tenían sobre ella. Su familia fue fundamental durante esta crisis. Sus padres, que habían aprendido a navegar el mundo digital junto con su hija, la apoyaron incondicionalmente. Su madre, en particular, se convirtió en una feroz defensora de Dominique, respondiendo a críticas en redes sociales y recordando a los detractores que su hija era, ante todo, una adolescente normal que merecía privacidad y respeto. La controversia más grande llegó cuando Dominique decidió hablar abiertamente sobre temas que en México seguían siendo tabú: la salud mental, la presión social sobre los jóvenes y la importancia de la educación sexual. Sus videos tocando estos temas generaron millones de visualizaciones, pero también desataron una tormenta de críticas de sectores conservadores que consideraban que una joven de 17 años no debería estar hablando de estos temas. El video sobre salud mental fue particularmente controversial. Dominique habló abiertamente sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión, temas que raramente se discutían públicamente en México. Explicó cómo la presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales había afectado su bienestar emocional y alentó a sus seguidores a buscar ayuda profesional si la necesitaban. La reacción fue polarizada. Miles de jóvenes agradecieron a Dominique por su honestidad y valentía, compartiendo sus propias experiencias con problemas de salud mental. Pero también hubo una oleada de críticas de personas que consideraban que hablar de estos temas era promover la debilidad o victimizarse. La presión se intensificó cuando políticos mexicanos comenzaron a mencionar su nombre en debates sobre la regulación de las redes sociales. Algunos propusieron leyes que limitarían el tipo de contenido que los influencers menores de edad podrían crear. Dominique se encontró en el centro de una batalla cultural que la superaba, pero que también la obligó a madurar rápidamente. El senador que lideró la iniciativa para regular el contenido de influencers menores argumentaba que jóvenes como Dominique tenían demasiada influencia sobre la juventud mexicana sin la supervisión o preparación adecuada. Propuso que todos los influencers menores de 18 años debían tener supervisión parental en su contenido y que ciertos temas estaban prohibidos para menores. Dominique vio esta propuesta como una amenaza no solo a su carrera, sino a la libertad de expresión de todos los jóvenes mexicanos. Decidió que no se quedaría callada mientras otros decidían qué podía o no podía decir. En lugar de retroceder, Dominique decidió usar su plataforma para defender no solo sus derechos, sino los de todos los jóvenes mexicanos que usaban las redes sociales como una forma de expresión y emprendimiento. Creó una serie de videos donde explicaba, con una madurez sorprendente para su edad, por qué era importante que los jóvenes tuvieran voz en los debates que los afectaban directamente. El primer video de la serie, titulado Nuestra voz importa, se volvió viral en cuestión de horas. Dominique no atacó a los políticos que promovían la regulación, sino que presentó argumentos razonados sobre por qué la juventud mexicana merecía ser escuchada. Habló sobre cómo las redes sociales habían democratizado la información y las oportunidades, permitiendo que jóvenes de comunidades marginadas tuvieran acceso a educación, emprendimiento y expresión que antes les estaban vedados. El video incluía testimonios de otros jóvenes mexicanos que habían usado las redes sociales para crear negocios, educar a sus comunidades, o simplemente expresar su creatividad. Dominique demostró que la juventud mexicana no solo consumía contenido, sino que creaba valor real para la sociedad. La serie continuó con videos sobre diferentes aspectos de la vida juvenil en México: la presión académica, las expectativas familiares, la falta de oportunidades económicas y cómo las redes sociales ofrecían alternativas y soluciones a muchos de estos problemas. Su activismo digital la llevó a ser invitada a foros internacionales sobre juventud y tecnología. A los 18 años, Dominique ya había hablado en eventos en Estados Unidos, España y Colombia, siempre representando a México y a la juventud latinoamericana. Pero lo que más la enorgullecía era que su mensaje estaba llegando a jóvenes de colonias marginadas que, como ella años atrás, soñaban con oportunidades que parecían imposibles. La primera conferencia internacional fue en Austin, Texas, durante el festival South by Southwest. Dominique fue invitada a hablar en un panel sobre el futuro de la creación de contenido digital. Compartió el escenario con creadores de contenido de diferentes países, pero ella era la más joven y la única que hablaba sobre el impacto social de las redes sociales. Su presentación fue un éxito rotundo.
Habló sobre cómo las redes sociales habían transformado no solo su vida, sino la de millones de jóvenes latinoamericanos. Presentó datos sobre el crecimiento del emprendimiento digital en México y cómo jóvenes de comunidades rurales estaban usando Internet para crear negocios que generaban ingresos reales. La audiencia, compuesta principalmente por ejecutivos de tecnología y inversionistas, quedó impresionada no solo por su conocimiento, sino por su visión del futuro. Dominique no solo hablaba sobre el presente de las redes sociales, sino que presentaba ideas sobre cómo estas plataformas podrían evolucionar para crear más oportunidades para jóvenes de países en desarrollo. Después de la conferencia, varios inversionistas se acercaron a Dominique para explorar oportunidades de inversión en proyectos que ella pudiera desarrollar. Fue la primera vez que se dio cuenta de que su influencia podía ir más allá del entretenimiento y convertirse en una herramienta para el cambio económico real. La segunda conferencia importante fue en Madrid, en un evento organizado por la Unión Europea sobre Juventud Digital. Dominique fue la única representante de Latinoamérica y su presentación se enfocó en las diferencias culturales en el uso de redes sociales entre Europa y América Latina. Habló sobre cómo la juventud latinoamericana usaba las redes sociales no solo para entretenimiento, sino como herramientas de supervivencia económica. Presentó casos de jóvenes que habían creado negocios exitosos usando solo un teléfono móvil y conexión a Internet, contrastando esta realidad con la de jóvenes europeos que tenían acceso a más recursos formales de educación y emprendimiento. Su presentación generó un debate intenso sobre la brecha digital global y cómo las redes sociales estaban democratizando oportunidades, pero también creando nuevas formas de desigualdad. Dominique se mantuvo firme en su posición de que la tecnología era una herramienta poderosa para la movilidad social, pero que se necesitaban políticas públicas que garantizaran acceso equitativo a Internet y educación digital. El momento más emotivo de su carrera llegó cuando recibió una carta de una joven de Oaxaca que le contaba cómo sus videos la habían inspirado a empezar su propio negocio online. La carta estaba escrita a mano, en un español mezclado con palabras en zapoteco, y contaba la historia de una muchacha que había usado las técnicas que Dominique compartía en sus videos para vender artesanías de su comunidad a través de las redes sociales. La carta decía: «Querida Dominique, mi nombre es Citlali y tengo 16 años. Vivo en una comunidad zapoteca en Oaxaca donde hay pocas oportunidades para los jóvenes. Vi tus videos sobre emprendimiento y decidí intentar vender las textiles que hace mi abuela online. Al principio no sabía cómo usar las redes sociales para vender, pero seguí tus consejos sobre fotos, hashtags y cómo conectar con clientes. Ahora vendo textiles no solo en México, sino también en Estados Unidos y Europa. Mi familia está orgullosa y ahora puedo ayudar económicamente en casa. Gracias por mostrarme que los sueños sí se pueden cumplir». Esa carta cambió la perspectiva de Dominique sobre su responsabilidad social. Se dio cuenta de que su influencia iba más allá del entretenimiento, tenía el poder de cambiar vidas reales. Decidió entonces crear un programa de mentoría para jóvenes emprendedores mexicanos, especialmente aquellos de comunidades rurales e indígenas que tenían talento pero carecían de oportunidades. El programa, que llamó Sueños Digitales, se convirtió en un fenómeno que trasciende las redes sociales. Dominique comenzó a viajar por todo México, visitando comunidades remotas donde llevaba talleres sobre emprendimiento digital. Sus videos documentando estos viajes mostraban un México que muchos de sus seguidores urbanos no conocían y creaban conciencia sobre la diversidad y riqueza cultural del país. El primer taller fue en una comunidad rural de Michoacán, donde Dominique trabajó con 30 jóvenes durante un fin de semana completo. Les enseñó conceptos básicos de marketing digital, como crear contenido atractivo con recursos limitados y estrategias para vender productos locales a través de redes sociales. Los resultados fueron inmediatos. En las semanas siguientes al taller, varios participantes habían creado sus propias cuentas de negocio en Instagram y TikTok. Una joven había comenzado a vender mole tradicional de su región, otro había creado una cuenta donde mostraba técnicas tradicionales de alfarería y una tercera había comenzado a ofrecer clases de bordado online. El éxito del primer taller llevó a solicitudes de toda la República. Dominique recibía invitaciones de comunidades rurales, organizaciones no gubernamentales y hasta de gobiernos estatales que querían implementar programas similares.
Se dio cuenta de que había una demanda enorme de educación digital emprendedora, especialmente en comunidades que habían sido históricamente marginadas. Para poder atender más solicitudes, Dominique decidió crear una versión online del programa. Desarrolló una serie de cursos gratuitos que cubrían desde conceptos básicos de uso de redes sociales hasta estrategias avanzadas de marketing digital. Los cursos estaban diseñados específicamente para jóvenes de comunidades rurales, con ejemplos y casos de estudio relevantes para sus realidades. En una de estas visitas a una comunidad indígena en Chiapas, Dominique conoció a una joven que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba Itzel, tenía 16 años y hablaba tzeltal como lengua materna. Itzel tenía un talento extraordinario para crear contenido, pero vivía en una comunidad sin acceso constante a Internet. Dominique decidió no solo mentorearla a distancia, sino también trabajar para conseguir mejor conectividad para toda la comunidad. La historia de Itzel era particularmente conmovedora. Había aprendido español como segunda lengua en la escuela, pero mantenía un fuerte orgullo por su cultura tzeltal. Había comenzado a crear videos donde enseñaba palabras en tzeltal, explicaba tradiciones de su comunidad y mostraba la belleza natural de su región. El problema era que su comunidad tenía acceso limitado a Internet. Solo había una torre de telecomunicaciones que funcionaba intermitentemente y la mayoría de familias no podían permitirse planes de datos suficientes para subir videos regularmente. Itzel tenía que caminar 2 horas hasta el pueblo más cercano para tener conexión estable y poder subir su contenido. Dominique quedó impresionada no solo por el talento de Itzel, sino por su determinación. A pesar de las limitaciones tecnológicas, había logrado crear una audiencia fiel que estaba fascinada por el contenido cultural que compartía. Sus videos sobre tradiciones tzeltal habían comenzado a generar interés internacional, con antropólogos y académicos contactándola para colaborar en proyectos de preservación cultural. Dominique vio en Itzel no solo una creadora de contenido talentosa, sino una oportunidad de hacer una diferencia real en una comunidad que había sido históricamente marginada. Decidió que ayudar a Itzel y su comunidad se convertiría en uno de sus proyectos más importantes. Esta experiencia la llevó a asociarse con organizaciones internacionales que trabajaban para reducir la brecha digital en México. Dominique se convirtió en embajadora de una iniciativa que buscaba llevar Internet de alta velocidad a comunidades rurales, y usó su influencia para conseguir donaciones de equipos y financiamiento para proyectos de conectividad. Su primera colaboración fue con una organización sin fines de lucro que se especializaba en instalar torres de telecomunicaciones en comunidades remotas. Dominique no solo prestó su imagen para la campaña de recaudación de fondos, sino que también donó una parte significativa de sus ingresos personales para el proyecto. La instalación de la nueva infraestructura de telecomunicaciones en la comunidad de Itzel fue un proceso complejo que tomó varios meses. Dominique documentó todo el proceso, desde las negociaciones con empresas de telecomunicaciones hasta la instalación física de los equipos. Sus videos sobre el proyecto educaron a millones de personas sobre los desafíos de conectividad que enfrentan las comunidades rurales en México. Cuando finalmente se instaló la nueva torre, Dominique estuvo presente para la ceremonia de inauguración. La comunidad organizó una celebración tradicional donde Itzel fue la presentadora principal, compartiendo su historia y agradeciendo a Dominique por su apoyo. El video de la celebración se volvió viral, mostrando la alegría genuina de una comunidad que finalmente tenía acceso a las mismas oportunidades digitales que las ciudades. Los resultados fueron extraordinarios. En menos de 2 años, más de 50 comunidades rurales en México habían mejorado su acceso a Internet gracias a las iniciativas que Dominique había impulsado. Cientos de jóvenes de estas comunidades habían comenzado sus propios emprendimientos digitales y algunos de ellos ya generaban ingresos que superaban el salario promedio de sus regiones. El impacto económico fue significativo. Un estudio realizado por una universidad mexicana mostró que las comunidades que habían recibido mejor conectividad a través de los proyectos de Dominique habían experimentado un crecimiento económico del 15%, en promedio. Los jóvenes emprendedores estaban creando empleos locales y las tradiciones culturales estaban siendo preservadas y compartidas con audiencias globales. Una de las historias más exitosas fue la de un joven artesano de Guerrero que había comenzado a vender máscaras tradicionales online. Antes del proyecto de conectividad, solo podía vender sus piezas en mercados locales.
Después de recibir mentoría de Dominique y acceso a Internet estable, sus máscaras llegaron a coleccionistas en Estados Unidos, Europa y Asia. En su primer año vendiendo online, había ganado más dinero que en los 5 años anteriores combinados, pero el proyecto más ambicioso de Dominique estaba por comenzar. A los 20 años, decidió crear su propia empresa de tecnología, enfocada en desarrollar herramientas que ayudaran a pequeños emprendedores mexicanos a tener éxito en el mundo digital. La empresa, que llamó Raíces Digitales, no solo ofrecía servicios de marketing digital, sino que también proporcionaba capacitación gratuita y recursos para emprendedores de bajos recursos. La idea para Raíces Digitales surgió de sus experiencias trabajando con jóvenes emprendedores de comunidades rurales. Dominique se había dado cuenta de que muchos tenían productos o servicios excelentes, pero carecían de las herramientas y conocimientos necesarios para competir en el mercado digital. Existía un vacío entre las grandes empresas de marketing digital que cobraban precios prohibitivos y las necesidades de pequeños emprendedores que apenas comenzaban. El desarrollo de la empresa fue un proceso meticuloso que tomó más de un año. Dominique trabajó con un equipo de desarrolladores, diseñadores y especialistas en marketing para crear una plataforma que fuera accesible y efectiva para emprendedores con recursos limitados. La plataforma incluía herramientas para crear contenido, programar publicaciones, analizar métricas y conectar con clientes potenciales, pero lo que hacía única a Raíces Digitales era su enfoque en la educación. Cada herramienta venía acompañada de tutoriales detallados, casos de estudio y acceso a una comunidad de emprendedores que se apoyaban mutuamente. La plataforma no solo proporcionaba herramientas, sino que educaba a los usuarios sobre cómo usar estas herramientas efectivamente. El lanzamiento de Raíces Digitales fue un evento que marcó un antes y un después en la carrera de Dominique. La presentación se realizó simultáneamente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, con conexiones en vivo a comunidades rurales que habían sido parte de sus proyectos anteriores. Ya no era solo una influencer exitosa, se había convertido en una empresaria visionaria que estaba creando oportunidades reales para miles de mexicanos. La respuesta fue abrumadora. En las primeras 24 horas después del lanzamiento, más de 50,000 emprendedores se habían registrado en la plataforma. Los servidores colapsaron por la demanda, y el equipo tuvo que trabajar día y noche para expandir la capacidad del sistema. La empresa creció rápidamente, y en su primer año ya había ayudado a más de 100,000 pequeños negocios a mejorar su presencia digital. Los casos de éxito se multiplicaron: restaurantes familiares que duplicaron sus ventas, artesanos que exportaron sus productos por primera vez y jóvenes que habían creado empleos en sus comunidades. Uno de los casos más destacados fue el de una familia de pescadores en Veracruz que había comenzado a vender mariscos frescos online. Antes de usar Raíces Digitales, solo vendían a restaurantes locales con márgenes muy bajos. Después de implementar las estrategias de marketing digital, comenzaron a vender directamente a consumidores en ciudades como Ciudad de México y Monterrey, obteniendo precios 3 veces más altos por sus productos. Otro caso exitoso fue el de una joven madre soltera de Puebla que había creado un negocio de comida casera. Usando las herramientas de Raíces Digitales, había logrado crear una marca reconocida en su ciudad, con clientes que pedían con semanas de anticipación. Su negocio había crecido tanto que tuvo que contratar a 3 empleadas de su barrio, pero el éxito empresarial no había disminuido su conexión con sus seguidores. Dominique seguía creando contenido regularmente, pero ahora sus videos tenían un propósito más profundo. Cada publicación era una oportunidad para educar, inspirar y conectar con jóvenes que veían en ella no solo una entertainer, sino una mentora y un ejemplo a seguir. Sus videos ahora incluían series educativas sobre emprendimiento, finanzas personales, desarrollo personal y liderazgo. Pero mantenía el tono auténtico y accesible que había caracterizado su contenido desde el principio. No se había convertido en una empresaria distante, seguía siendo la joven regiomontana que conectaba genuinamente con su audiencia. Una de las series más populares era Lunes de Mentoría, donde Dominique compartía lecciones específicas sobre diferentes aspectos del emprendimiento. Los lunes, millones de jóvenes mexicanos esperaban su nuevo video, que se había convertido en una tradición semanal. Los videos eran una mezcla de educación práctica, inspiración personal y casos de estudio de emprendedores reales.
Su influencia se extendió más allá de México cuando grandes marcas internacionales comenzaron a buscar su colaboración no solo para vender productos, sino para crear campañas con impacto social. Dominique se convirtió en la imagen de iniciativas que promovían la educación, la igualdad de género y el emprendimiento juvenil en toda Latinoamérica. Una de las campañas más exitosas fue Generación Imparable, una colaboración con una marca de tecnología que buscaba promover la inclusión digital en Latinoamérica. Dominique trabajó con jóvenes líderes de diferentes países latinoamericanos para crear contenido que celebrara la diversidad cultural y promoviera la unidad regional. La campaña incluía videos de jóvenes de México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y otros países, todos compartiendo historias sobre cómo la tecnología había transformado sus vidas y comunidades. Dominique actuó como la coordinadora principal, viajando a diferentes países para conocer a estos jóvenes y documentar sus historias. En Colombia, conoció a un joven que había creado una aplicación para ayudar a agricultores a vender sus productos directamente a consumidores urbanos. En Argentina, documentó la historia de una joven que había usado las redes sociales para crear conciencia sobre la conservación ambiental en la Patagonia. En Perú, conoció a un emprendedor que había digitalizado técnicas tradicionales de tejido andino. La campaña se volvió viral en más de 15 países y generó un movimiento de jóvenes que se identificaban como parte de una generación que estaba cambiando el mundo. El hashtag #Generación Imparable se usó millones de veces y se crearon communities en diferentes países donde jóvenes compartían proyectos y se apoyaban mutuamente. El reconocimiento internacional llegó cuando Dominique fue invitada a hablar en el Foro Económico Mundial de Davos, convirtiéndose en una de las jóvenes mexicanas más jóvenes en participar en este prestigioso evento. Su discurso sobre el poder de la juventud digital para transformar economías emergentes fue aplaudido por líderes mundiales y marcó su consolidación como una voz influyente en temas de desarrollo económico y social. La preparación para Davos fue intensa. Dominique trabajó con consultores especializados en comunicación política y económica para desarrollar un discurso que fuera tanto inspirador como informativo. Quería asegurarse de que su mensaje no solo resonara con la audiencia de líderes mundiales, sino que también representara adecuadamente la realidad de la juventud latinoamericana. Su discurso se tituló El dividendo digital, cómo la juventud latinoamericana está transformando economías emergentes. En él, presentó datos concretos sobre el impacto económico de los emprendimientos digitales juveniles en la región, pero también compartió historias personales de jóvenes que había conocido en sus viajes. Habló sobre Itzel, la joven tzeltal que ahora tenía más de 1 millón de seguidores y había convertido su contenido cultural en una fuente de ingresos para toda su comunidad. Mencionó a María, la repostera de Monterrey que ahora empleaba a 15 personas y había expandido su negocio a 3 ciudades. Compartió la historia de Roberto, el mecánico innovador que había patentado su invención y ahora exportaba su tecnología a 5 países. La audiencia, compuesta por presidentes, ministros, CEOs de multinacionales y líderes de organizaciones internacionales, escuchó con atención creciente. Muchos de ellos habían subestimado el potencial económico de las redes sociales y los emprendimientos digitales juveniles. El discurso de Dominique les abrió los ojos a una realidad que estaba transformando silenciosamente las economías de la región. La respuesta fue extraordinaria. Después del discurso, decenas de líderes se acercaron a Dominique para explorar colaboraciones. Ministros de economía de diferentes países latinoamericanos querían implementar programas similares a los que ella había desarrollado. Inversionistas internacionales expresaron interés en financiar startups latinoamericanas que siguieran el modelo de raíces digitales. Pero quizás la interacción más significativa fue con el presidente de una de las organizaciones de desarrollo más importantes del mundo, quien le propuso crear un fondo internacional para financiar emprendimientos digitales juveniles en países emergentes. La propuesta incluía financiamiento inicial de $100 millones y la posibilidad de expandir el modelo de Dominique a África, Asia y otras regiones, pero detrás de todos estos logros, Dominique nunca olvidó sus raíces en Monterrey. Regularmente regresaba a su ciudad natal, donde había establecido un centro de innovación digital que ofrecía programas gratuitos para jóvenes de la región. El centro, ubicado en una de las colonias donde había crecido, se convirtió en un símbolo de cómo el éxito podía regresar a las comunidades y crear oportunidades para las nuevas generaciones.
El Centro de Innovación Digital Sueños Regiomontanos era más que un espacio físico, era un ecosistema completo de apoyo para jóvenes emprendedores. Incluía laboratorios de creación de contenido, espacios de coworking, salones de capacitación y hasta un estudio de grabación profesional que los jóvenes podían usar gratuitamente. El centro ofrecía programas de 6 meses donde jóvenes de 16 a 25 años podían aprender desde conceptos básicos de redes sociales hasta estrategias avanzadas de emprendimiento digital. Los programas incluían mentoría personalizada, acceso a una red de contactos profesionales y oportunidades de financiamiento para los proyectos más prometedores. Los resultados eran impresionantes. En sus primeros 2 años de operación, el centro había graduado a más de 500 jóvenes, el 70% de los cuales habían creado sus propios emprendimientos digitales. Algunos de estos emprendimientos habían crecido hasta convertirse en empresas que empleaban a docenas de personas. Una de las historias más inspiradoras del centro era la de Carlos, un joven de 19 años que había crecido en una de las colonias más pobres de Monterrey. Carlos había abandonado la escuela a los 15 años para trabajar y ayudar a su familia económicamente. Trabajaba en empleos de medio tiempo que apenas le permitían sobrevivir y no veía un futuro prometedor. Cuando se enteró del centro de Dominique, inicialmente fue escéptico. No creía que alguien como él, sin educación formal y sin recursos, pudiera tener éxito en el mundo digital. Pero decidió darle una oportunidad, motivado principalmente por la posibilidad de conseguir un trabajo mejor remunerado. Durante el programa, Carlos descubrió que tenía un talento natural para la edición de video y la creación de contenido. Comenzó creando videos sobre la vida en su barrio, mostrando una perspectiva auténtica de las colonias populares de Monterrey que resonaba con muchos jóvenes de situaciones similares. Sus videos se volvieron populares, no solo por su calidad técnica, sino por la honestidad con que retrataba la realidad de los jóvenes de bajos recursos. Carlos no romantizaba la pobreza, pero tampoco se victimizaba. Mostraba las dificultades, pero también las oportunidades, los sueños y la resiliencia de su comunidad. En menos de un año, Carlos había construido una audiencia de más de 300,000 seguidores. Comenzó a recibir ofertas de colaboración de marcas que querían conectar con audiencias de sectores populares. Pero lo más importante era que había comenzado a generar ingresos suficientes para ayudar a su familia y planear un futuro mejor. Carlos no se conformó con el éxito personal. Inspirado por el ejemplo de Dominique, comenzó a ofrecer talleres gratuitos en su barrio, enseñando a otros jóvenes las técnicas de creación de contenido que había aprendido. Su iniciativa creció hasta convertirse en una organización comunitaria que ahora opera en varias colonias de Monterrey. La historia de Dominique también incluía desafíos personales que había enfrentado lejos de los reflectores. La presión constante, las críticas y la responsabilidad de ser un ejemplo para millones de jóvenes habían pasado factura en su salud mental. Hubo momentos de ansiedad y estrés que la llevaron a buscar ayuda profesional, una decisión que también compartió públicamente para desestigmatizar la importancia de la salud mental. El periodo más difícil llegó cuando Dominique tenía 21 años. El éxito de Raíces Digitales había traído consigo una carga de trabajo agotadora. Estaba manejando simultáneamente una empresa en crecimiento, manteniendo su presencia en redes sociales, viajando constantemente para conferencias y proyectos, y tratando de mantener relaciones personales significativas. La presión se intensificó cuando algunos medios comenzaron a especular sobre su vida personal. Había rumores sobre relaciones románticas, críticas sobre sus decisiones empresariales y comentarios sobre cada aspecto de su apariencia y comportamiento. Dominique se sintió como si viviera en una pecera, donde cada movimiento era observado y juzgado. Los síntomas de ansiedad comenzaron a afectar su trabajo y su vida personal. Tenía dificultades para dormir, experimentaba ataques de pánico antes de eventos importantes y había comenzado a aislarse de amigos y familia. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional cuando tuvo un ataque de pánico en medio de una conferencia importante. La decisión de buscar terapia fue difícil para Dominique. Como figura pública, temía que admitir problemas de salud mental pudiera dañar su imagen y credibilidad. Pero se dio cuenta de que no podía continuar fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Su apertura sobre estos temas generó una conversación nacional sobre la presión que enfrentan los jóvenes en la era digital. Dominique se convirtió en una defensora de la salud mental juvenil,
y sus videos sobre este tema ayudaron a miles de jóvenes mexicanos a buscar la ayuda que necesitaban. En una serie de videos titulada Hablemos de Salud Mental, Dominique compartió su experiencia personal con la ansiedad y la depresión. Explicó cómo la presión de mantener una imagen perfecta en redes sociales había afectado su bienestar emocional y alentó a sus seguidores a buscar ayuda profesional si la necesitaban. Los videos incluían entrevistas con psicólogos especialistas en salud mental juvenil, testimonios de otros jóvenes que habían enfrentado desafíos similares y recursos prácticos para encontrar ayuda profesional. Dominique también compartió técnicas de manejo del estrés y mindfulness que había aprendido en terapia. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Miles de jóvenes comentaron en los videos agradeciendo a Dominique por su honestidad y valentía. Muchos compartieron sus propias luchas con la salud mental, y se creó una comunidad de apoyo donde los jóvenes podían hablar abiertamente sobre estos temas. El impacto fue medible. Organizaciones de salud mental en México reportaron un aumento significativo en las consultas de jóvenes que buscaban ayuda después de ver los videos de Dominique. Varias universidades implementaron programas de bienestar mental específicamente diseñados para estudiantes que aspiraban a carreras en redes sociales y emprendimiento digital. A los 22 años, Dominique había logrado algo que pocos hubieran imaginado. Había construido un imperio digital que no solo la había hecho millonaria, sino que había creado un impacto social medible en la vida de miles de mexicanos. Su empresa Raíces Digitales había crecido hasta convertirse en una de las startups más exitosas de México y su influencia se extendía por toda Latinoamérica. La empresa ahora empleaba a más de 200 personas en oficinas en México, Colombia y Argentina. Los servicios se habían expandido para incluir no solo herramientas de marketing digital, sino también servicios de consultoría, programas de capacitación corporativa, y hasta un brazo de inversión que financiaba startups prometedoras. El brazo de inversión, llamado Semilla Digital, había financiado más de 50 startups en su primer año de operación. Los criterios de inversión reflejaban los valores de Dominique. Priorizaban empresas fundadas por jóvenes, especialmente mujeres y personas de comunidades marginadas, que usaran tecnología para resolver problemas sociales reales. Una de las inversiones más exitosas fue en una startup fundada por una joven ingeniera de Guadalajara que había desarrollado una aplicación para conectar agricultores pequeños con consumidores urbanos. La aplicación eliminaba intermediarios y permitía que los agricultores obtuvieran precios más justos por sus productos mientras los consumidores accedían a productos frescos y locales. Otra inversión notable fue en una empresa de educación online fundada por un joven de Yucatán que había creado cursos de programación en lenguas indígenas. La empresa estaba trabajando para democratizar el acceso a la educación tecnológica en comunidades donde el español no era la lengua principal. Pero quizás el logro más significativo era el cambio que había generado en la percepción pública sobre los jóvenes mexicanos. Dominique había demostrado que una generación que muchos consideraban superficial y obsesionada con las redes sociales podía usar estas mismas herramientas para crear cambios profundos y duraderos en la sociedad. Su influencia había trascendido las redes sociales para convertirse en un fenómeno cultural. Universidades mexicanas habían comenzado a estudiar el fenómeno Domelipa como un caso de estudio en emprendimiento social y liderazgo juvenil. Varios libros académicos habían sido escritos analizando su impacto en la cultura digital mexicana. Su historia también había inspirado a miles de jóvenes mexicanos a perseguir sus sueños, sin importar cuán imposibles parecieran. En escuelas de todo el país, maestros usaban su ejemplo para motivar a estudiantes que enfrentaban desafíos económicos y sociales. Dominique se había convertido en un símbolo de que en México, con talento, trabajo duro y visión, cualquier joven podía cambiar su destino. Los datos respaldaban esta influencia. Estudios realizados por universidades mexicanas mostraban que las inscripciones en carreras relacionadas con tecnología, marketing digital y emprendimiento habían aumentado significativamente desde que Dominique había alcanzado prominencia nacional. Muchos estudiantes citaban específicamente su ejemplo como inspiración para sus decisiones académicas. El presente de Dominique está lleno de proyectos ambiciosos que prometen impactar aún más la vida de los jóvenes mexicanos. Está trabajando en el desarrollo de una plataforma educativa que ofrecerá cursos gratuitos sobre emprendimiento digital, específicamente diseñados para jóvenes de comunidades marginadas.
También está preparando el lanzamiento de un fondo de inversión que financiará startups fundadas por jóvenes mexicanos con ideas innovadoras. La plataforma educativa, llamada Universidad Digital Mexicana, será completamente gratuita y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Los cursos cubrirán desde conceptos básicos de redes sociales hasta estrategias avanzadas de emprendimiento, finanzas para emprendedores y liderazgo social. Lo innovador de la plataforma es que estará disponible en múltiples idiomas, incluyendo lenguas indígenas mexicanas. Dominique había trabajado con lingüistas y educadores para desarrollar contenido en náhuatl, maya, zapoteco y otras lenguas, reconociendo que la educación debe ser accesible en la lengua nativa de cada comunidad. El fondo de inversión, por su parte, tendrá un enfoque único en el ecosistema emprendedor mexicano. A diferencia de otros fondos que priorizan retornos financieros, este fondo medirá el éxito también por el impacto social que generen las empresas financiadas. Los criterios de inversión incluyen no solo el potencial de crecimiento económico, sino también el impacto en la creación de empleos, el desarrollo de comunidades marginadas y la preservación cultural. Es un enfoque que refleja la visión de Dominique sobre el emprendimiento como una herramienta para el cambio social positivo, pero más allá de los proyectos empresariales, Dominique sigue siendo la joven regiomontana que conecta auténticamente con su audiencia. Sus videos siguen siendo una ventana a su vida, sus reflexiones y sus sueños. Ha logrado mantener esa autenticidad que la caracterizó desde sus primeros videos, y que es quizás el secreto de su conexión duradera con millones de seguidores. En sus videos más recientes, Dominique habla abiertamente sobre los desafíos de equilibrar el éxito empresarial con la felicidad personal. Comparte reflexiones sobre la importancia de mantener relaciones auténticas, de dedicar tiempo a pasatiempos que no estén relacionados con el trabajo, y de no perder de vista los valores fundamentales que la han guiado desde el principio. Su influencia en la cultura mexicana es innegable. Ha cambiado la forma en que los jóvenes ven las redes sociales, transformándolas de una herramienta de entretenimiento a una plataforma para el emprendimiento y el activismo social. Ha demostrado que la fama digital puede ser un vehículo para el cambio social positivo y que los influencers pueden tener una responsabilidad real hacia sus comunidades. La familia de Dominique también ha sido parte fundamental de su éxito. Sus padres, que inicialmente tenían dudas sobre su carrera digital, se convirtieron en sus principales aliados y consejeros. Su padre ahora trabaja en raíces digitales, aplicando su experiencia práctica al desarrollo de programas para emprendedores del sector manufacturero. Su madre se ha convertido en una defensora de los derechos de los jóvenes en redes sociales, participando en conferencias donde comparte su perspectiva como madre de una influencer exitosa. La transformación de su familia refleja la transformación más amplia que Dominique ha generado en la sociedad mexicana. Ha ayudado a tender puentes entre generaciones, mostrando a padres y madres que las redes sociales pueden ser herramientas productivas y positivas cuando se usan con propósito y responsabilidad. Su hermano menor, que inicialmente se sentía eclipsado por el éxito de Dominique, ahora ha encontrado su propio camino en el mundo digital. Especializado en desarrollo de aplicaciones, ha creado varias herramientas que son utilizadas por la empresa de su hermana y por otros emprendedores digitales. El impacto de Dominique trasciende las métricas digitales. Estudios realizados por universidades mexicanas han documentado cómo su mensaje ha influido en las aspiraciones profesionales de jóvenes de diferentes regiones del país. Muchos han decidido estudiar carreras relacionadas con tecnología, marketing digital y emprendimiento, inspirados por su ejemplo. Un estudio longitudinal realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México siguió a 1,000 jóvenes de diferentes estados que habían sido influenciados por el contenido de Dominique. Los resultados mostraron que el 60% había comenzado algún tipo de emprendimiento digital, el 40% había mejorado significativamente sus ingresos familiares, y el 80% reportaba mayor confianza en sus capacidades y aspiraciones futuras. Su historia también ha abierto puertas para otros jóvenes mexicanos en el mundo digital. Grandes marcas y plataformas internacionales ahora ven a México como un mercado clave para el talento digital juvenil, y muchos jóvenes mexicanos han conseguido oportunidades internacionales siguiendo el camino que Dominique había trazado. Creadores de contenido mexicanos han sido invitados a eventos internacionales,
Han conseguido contratos con marcas globales y han desarrollado audiencias internacionales siguiendo estrategias similares a las que Dominique había pionerizado. Ella se había convertido no solo en una influencer exitosa, sino en la pionera de un movimiento que posicionó a México como un líder en el mundo de la creación de contenido digital. El legado de Dominique Elizabeth Reséndez Robledo está aún escribiéndose. A sus 22 años, ha logrado más de lo que muchos conseguirían en toda una vida. Ha demostrado que una joven de Monterrey puede conquistar el mundo digital sin perder sus raíces, que el éxito puede ser una herramienta para el cambio social y que los sueños, por más grandes que parezcan, pueden hacerse realidad con determinación y visión. Su impacto se mide no solo en seguidores, visualizaciones o ingresos, sino en vidas cambiadas, comunidades transformadas y barreras rotas. Ha demostrado que la nueva generación de mexicanos no solo consume contenido digital, sino que lo crea, lo monetiza y lo usa para resolver problemas reales en sus comunidades. Su historia es la historia de una generación de jóvenes mexicanos que se niegan a aceptar las limitaciones que otros les imponen. Es la historia de cómo la tecnología puede ser una herramienta de movilidad social y de cómo el talento mexicano puede brillar en cualquier escenario mundial, pero más allá de todos los logros y reconocimientos, Dominique sigue siendo la joven que un día decidió grabar un video desde su cuarto en Monterrey, sin saber que estaba dando el primer paso hacia una historia que inspiraría a millones de jóvenes mexicanos a creer en sus propios sueños. La historia de Domelipa es, en esencia, la historia del México joven, digital y ambicioso que está construyendo el futuro del país. Una historia que demuestra que en la era digital, los límites están solo en nuestra imaginación y que los jóvenes mexicanos están destinados a conquistar el mundo. Su legado continuará inspirando a futuras generaciones de emprendedores, creadores de contenido y jóvenes líderes que verán en su ejemplo la prueba de que los sueños más grandes pueden hacerse realidad cuando se combinan con trabajo duro, visión clara y un compromiso genuino con el servicio a la comunidad. Esta es la historia secreta de Domelipa, no solo la de una influencer exitosa, sino la de una joven visionaria que usó su talento para transformar no solo su propia vida, sino las vidas de millones de mexicanos que ahora creen que ellos también pueden cambiar el mundo. Esta historia te voló la mente. Si te impactó conocer los secretos detrás del éxito de Domelipa, dale like para que más personas descubran esta increíble verdad. Comenta qué fue lo que más te sorprendió de su historia secreta. Comparte este video con alguien que necesite inspiración para perseguir sus sueños. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias increíbles que te harán ver a tus influencers favoritos de manera diferente.